Todos creen conocer a Peter Pan, el niño que entra por la ventana, que vuela sobre Londres y promete que nunca habrá que crecer. Un símbolo de aventura, libertad y magia. Pero esa no es la historia original. En el texto de J. Emma Barrie, Peter Pan no rescata niños, los conserva mientras son útiles y los elimina cuando empiezan a crecer. Cuando un niño perdido muestra señales de madurez, desaparece y Peter no lo recuerda. Su nombre se borra, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, lo verdaderamente inquietante no está en el libro, está en el origen. Porque Peter Pan nació del trauma real de un niño que perdió a su hermano, de una madre que quedó atrapada en la idea de un hijo que nunca crecería, y de unos niños reales cuyos juegos inocentes terminaron convirtiéndose en una tragedia. Esta no es una historia sobre fantasía, es una confesión disfrazada de cuento. Y una vez que la escuches, ya no hay forma de volver atrás. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Hubo un tiempo en el que Peter Pan no volaba para divertir a nadie. Volaba porque necesitaba ver desde arriba, desde allí. Nunca jamás parecía inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido quedarse quieto para siempre. La isla no brillaba como luego la contaría. No estaba hecha de colores ni de promesas. Era un lugar suspendido, sostenido únicamente por la idea de que nada debía cambiar. El aire mismo parecía repetirse cada día, igual, intacto. Los niños llegaban creyendo que habían encontrado un refugio, un sitio donde nadie preguntaba por el mañana, donde las noches no traían consecuencias y el día siguiente siempre era igual al anterior. Reían, corrían, jugaban y durante un tiempo todo parecía eterno, pero el tiempo, incluso allí, encontraba la forma de avanzar. Primero era casi imperceptible. Un niño se cansaba antes que los demás. Otro empezaba a hacer preguntas que no tenían que ver con juegos. Alguno miraba el horizonte con demasiada frecuencia, como si buscara algo que no estaba en la isla. Peter siempre lo notaba. No, decía nada. No, interrumpía el juego. No, mostraba molestia alguna. Simplemente observaba, con esa tensión silenciosa que solo tienen quienes esperan que algo ocurra. Y entonces, sin anuncio ni explicación, ese niño dejaba de estar. No, había despedidas. No, había duelo. Nadie preguntaba por él. No porque estuviera prohibido hacerlo, sino porque nunca jamás los recuerdos se deshacían con facilidad. Los nombres se borraban solos, como si nunca hubieran sido pronunciados. La isla tenía esa cualidad extraña. Todo lo que ya no encajaba desaparecía sin ruido, como si el lugar mismo rechazara cualquier intento de cambio. Peter seguía jugando, él reía, él volaba y mandaba. Todo continuaba como antes, porque para él los niños no eran personas con historia, no tenían pasado ni futuro, eran solamente momentos. Eran estados pasajeros que solo tenían valor mientras permanecieran intactos. Crecer no era un error, no era un accidente, era una amenaza. Desde fuera, nunca jamás parecía un sueño. Un sitio perfecto, donde nadie envejecía. Pero desde dentro era una regla silenciosa. Nadie podía avanzar, nadie podía transformarse. Permanecer era la única forma de quedarse. La infancia no era una elección, era una condición. Peter no protegía a los niños del mundo exterior, protegía su idea de un mundo que no debía moverse jamás. Y cuando alguno comenzaba a hacerlo, cuando algo en él empezaba a cambiar, Peter simplemente dejaba de verlo. Y así, sin violencia visible ni palabras finales, ese niño dejaba de existir para él. Mucho antes de que existiera Peter Pan, hubo un niño que aprendió que crecer podía ser una pérdida. La casa estaba en silencio aquella mañana en Escocia. No un silencio tranquilo, sino uno pesado, espeso, como si algo se hubiera roto durante la noche y nadie supiera cómo recoger los pedazos. James Matthew Barrie tenía 6 años y no entendía del todo qué había pasado. Solo sabía que su hermano David ya no estaba. David era mayor, más fuerte, más querido. Era el hijo que todos miraban primero, el que parecía destinado a todo. Y en un solo instante sobre el hielo desapareció. Una caída breve, un golpe seco y luego nada. Pero lo que más marcó a James no fue la muerte. Fue su madre, Margaret Barrie. Se apagó, cerró las cortinas
se acostó en la penumbra y dejó de mirar al niño que aún respiraba frente a ella. El dolor no la hizo llorar en voz alta, la dejó quieta, atrapada en una idea que se repetiría una y otra vez en su mente: David no crecería jamás. Para ella, esa idea era un consuelo. Para James, fue una lección. Escuchó como su madre hablaba del hijo muerto, como si el tiempo se hubiera detenido justo a tiempo, como si crecer fuera, en el fondo, la verdadera amenaza. Porque crecer significaba irse. Crecer significaba abandonar, y James empezó a entender algo sin que nadie se lo dijera. Sí, crecer así, a que su madre perdiera a un hijo. Entonces, no crecer era una forma de quedarse. Así que hizo lo único que un niño puede hacer cuando quiere ser visto. Intentó convertirse en lo que se había perdido. Se puso la ropa de David, imitó su manera de hablar, repitió sus gestos. No lo hacía jugando, lo hacía esperando que su madre lo mirara otra vez. Esperando que, si se parecía lo suficiente al niño que ya no estaba, ella regresara. Pero Margaret seguía lejos, presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Los días pasaron, luego los años. Y James creció, aunque no quería hacerlo del todo. Aprendió a moverse en silencio, a ocupar poco espacio, a no cambiar demasiado, porque en algún lugar profundo de su mente había quedado grabada una verdad peligrosa. El amor podía romperse, y la infancia era lo único que parecía mantenerlo intacto. Cuando finalmente dejó esa casa, algo ya se había quedado atrás. No era su cuerpo, era su tiempo. Y desde ese lugar detenido, desde esa herida que nunca cerró, empezó a imaginar otra historia. Una donde ningún niño tuviera que crecer, una donde nadie se fuera, una donde el tiempo obedeciera. Todavía no se llamaba Peter Pan, pero ya existía y estaba esperando el momento de nacer. Con los años, Peter Pan salió de la isla, no dejó de existir, solo cambió de forma. Ahora caminaba entre adultos, usaba abrigo, escribía con pluma y firmaba libros. Pero algo en él seguía detenido. El tiempo había pasado por su cuerpo, pero no por el lugar donde había aprendido a amar. James Matthew Barrie ya era un hombre cuando empezó a pasear por los jardines de Kensington. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Observaba a los niños jugar desde la distancia, no con la mirada de un padre, sino con la de alguien que reconoce algo que le pertenece. Fue allí donde los vio. 5 niños corrían entre los árboles, custodiados por niñeras y risas fáciles. Eran hijos de una familia acomodada, seguros, cuidados, ajenos a la pérdida. Tenían la infancia que Barrie no había podido conservar. George, Jack, Peter, Michael y Nicholas. Barrie se acercó poco a poco, no como un extraño, sino como alguien que ya los conocía desde antes. Les hablaba con naturalidad, hacía pequeños trucos, movía las orejas, inventaba historias sobre piratas, islas lejanas y niños que no crecían nunca. Ellos lo llamaron Tío Jim. No sabían que, mientras jugaban, estaban sembrando algo que los acompañaría toda la vida. Barrie anotaba cada juego, cada aventura, cada palabra. No lo hacía por nostalgia, lo hacía porque estaba construyendo un lugar donde el tiempo obedecía. Nunca jamás empezaba a tomar forma. Al principio, nadie lo notó. No había señales de alarma, solo la sensación de que aquel hombre entendía a los niños mejor que nadie. Sabía escuchar, sabía imaginar, sabía quedarse en ese punto exacto donde la infancia todavía no duele. Durante un tiempo, todo fue inocente en risas en el parque, historias contadas al atardecer, aventuras imaginadas que se quedaban en el césped cuando caía la noche. Pero poco a poco, el mundo real empezó a imitar a la fantasía. Primero murió el padre, luego la madre, y de pronto, aquellos niños quedaron solos. La tragedia llegó sin dramatismo, como llegan las cosas inevitables. Un día estaban acompañados, y al siguiente, ya no. Y en ese vacío, Barrie ocupó un lugar que siempre había estado esperando sin decirlo en voz alta. Barrie se convirtió en su tutor, no porque fuera un padre, sino porque siempre había sabido cómo estar cerca sin ocupar ese lugar. Los niños se mudaron con él, y lo que había sido un juego se transformó en una vida compartida. Ahora los niños perdidos ya no estaban en un escenario, estaban en su casa. Las historias ya no terminaban al caer la noche. Seguían en los pasillos, en las comidas,
en los silencios. Nunca jamás dejó de ser un sitio imaginado y empezó a filtrarse en la vida diaria, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que ocurrió. Barry los cuidaba, pero no sabía guiarlos hacia el futuro. No podía enseñarles a crecer porque nunca había aprendido a hacerlo él mismo. Les ofrecía historias, protección, silencio, pero no un mañana. Y así, sin que nadie lo notara, la fantasía dejó de ser una obra de teatro. Se convirtió en un destino. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. El tiempo al que Barry había intentado domesticar con palabras terminó encontrando la forma de avanzar. No, lo hizo de golpe. Llegó despacio, como llegan las cosas inevitables, empujando sin avisar. George fue el primero en sentir. El mayor siempre escucha antes lo que viene de afuera. Cuando estalló la guerra, no dudó en marcharse. Tal vez porque crecer, para él, era una salida. Tal vez porque aquel mundo suspendido ya le quedaba pequeño. Murió joven, lejos de casa, en un lugar donde no había historias que suavizaran el final. Tenía apenas 21 años. Barry lo supo por una carta. Pocas líneas, ninguna explicación, ningún consuelo. El juego había perdido a uno de sus jugadores. Durante un tiempo, todo quedó en pausa. No hubo palabras solemnes ni intentos de entender, solo un silencio incómodo, como si nadie se atreviera a admitir que aquello que habían imaginado eterno estaba empezando a romperse. Después vino Michael. Michael era distinto, más callado, más cercano a Barry. Era el que parecía entender mejor ese mundo donde nada debía cambiar. Y quizá por eso fue el que más sufrió cuando el tiempo empezó a empujar desde fuera. En Oxford, las noches se volvieron largas. Dormía poco, soñaba mal, siempre lo mismo. Agua oscura, pulmones que se llenaban, la sensación de hundirse sin poder volver. Le escribía a Barry contando esos sueños, como si al nombrarlos pudieran perder fuerza. Hablaba de una sombra, de una atracción difícil de explicar, de un cansancio que no se iba. No pedía ayuda, solo dejaba constancia, como quien escribe para no desaparecer del todo. Con los meses, algo en Michael empezó a apagarse. No era tristeza abierta, sino una quietud extraña, como si ya no esperara nada del día siguiente. Seguía asistiendo a clases, seguía caminando por los mismos lugares, pero parecía estar siempre en otra parte. Un día de mayo salió a caminar con su mejor amigo cerca del río. Ambos sabían nadar poco. Ambos eran jóvenes. Ambos hablaban, según quienes los vieron, de no tener que crecer nunca más. Entraron al agua vestidos. No hubo lucha, no, hubo gritos. Sus cuerpos fueron encontrados abrazados, como si se hubieran prometido algo antes de desaparecer. Tenían 21 años. Esa noche, Barry escribió en su diario apenas unas palabras. No necesitó más. Todo lo demás había quedado vacío. Desde entonces, la idea de nunca jamás ya no sonó igual, ni siquiera para él. Peter, el niño que había prestado su nombre al personaje, fue quien cargó el peso más largo. Creció con la sensación de ser observado incluso cuando estaba solo. La gente sonreía al escucharlo. El no para él, Peter Pan no era un cuento, sino una sombra persistente que aparecía incluso cuando intentaba olvidarla. Intentó alejarse, trabajó, formó una familia, bebió más de la cuenta, se enfurecía cuando alguien mencionaba la obra, como si cada palabra lo devolviera a un lugar del que llevaba toda la vida intentando escapar. A los 63 años, caminó hasta una estación de metro y se arrojó a las vías. En su nota dejó algo que no sonaba a rabia ni a tristeza, sino a cansancio. Dijo que todo aquel asunto de Peter Pan había sido una carga terrible para su familia. Jack eligió el silencio, nunca habló. Nicholas eligió la defensa. Pasó su vida justificando lo que ya no podía cambiar. De los 5 niños que corrieron por los jardines de Kensington, algunos no llegaron lejos, otros llegaron, pero cargando algo que no se ve, algo que no se nombra. En el cuento, los niños perdidos no crecen porque viven en un lugar mágico. En la vida real, crecieron con dificultad o no crecieron nunca. Y mientras todo eso ocurría, el libro seguía ahí, en la mesa, intacto, esperando a ser leído con atención, porque lo verdaderamente inquietante
Nunca estuvo solo en las muertes. Estuvo en lo que Barrie había escrito desde el principio. El libro nunca cambió. Cambió la forma en que se contó. En las páginas originales, Peter Pan no es un recuerdo amable. No es un niño travieso atrapado en un juego eterno. Es algo más difícil de nombrar. Algo que no envejece, porque no puede hacerlo. Barrie lo describe con gestos breves, casi descuidados, como si no quisiera detenerse demasiado en ello. Dice que su respiración es distinta, rápida y corta, más parecida a la de un animal inquieto que a la de un niño dormido. Dice que su cuerpo cambia, que se adapta, que se estira o se contrae para pasar por lugares donde ningún cuerpo humano debería caber. Peter no tiene una forma fija y tampoco tiene memoria. Olvida con la misma facilidad con la que sonríe. Olvida nombres, rostros, promesas. Olvida a los niños que jugaron a su lado durante años. Olvida incluso a quienes dieron la vida por él. Cuando alguien desaparece, no queda rastro. No hay nostalgia, no hay ausencia. Solo un espacio vacío que no duele porque ya no existe en su mente. Barrie escribe esa amnesia como una condición inevitable, como si recordar fuera un peso demasiado grande para quien nunca debe crecer. Cada recuerdo sería una grieta, cada vínculo, una amenaza. Y así, olvidar se convierte en una forma de mantenerse intacto. En una de las escenas finales, Peter regresa buscando a Wendy, pero Wendy ya no es una niña, tiene una hija, y Peter no recuerda nada de lo que vivieron juntos. No recuerda la ventana, no recuerda las noches, no recuerda haberla amado. Para él, es solo alguien nuevo. Ese encuentro no tiene drama ni reproche. Solo desconexión, Wendy. Recuerda, Peter no. Ella carga con el pasado. Él llega vacío, como si cada regreso fuera siempre el primero. Y cuando se va, no se lleva a Wendy, se lleva a su hija. Años después, vuelve por la siguiente generación. Y luego por la siguiente, porque nunca fue Wendy, nunca. Fue una persona. Era la juventud lo que importaba. Nada más. Los niños eran reemplazables, como juguetes que funcionan mientras no se rompen, como baterías que se cambian cuando se agotan. La historia se repetía una y otra vez, sin apego, sin duelo, sin aprendizaje. Nunca jamás no avanzaba, porque no acumulaba nada. No, había pasado. No, había memoria. Todo estaba condenado a comenzar siempre desde cero. Y en ese reinicio constante, nadie podía crecer, pero tampoco podía quedarse de verdad. Eso era nunca jamás. No, un paraíso, ni un ciclo. Un lugar donde nada se acumulaba porque nada se recordaba. Donde cada vínculo se borraba antes de volverse demasiado real. Donde la eternidad no era un regalo, sino una condena silenciosa. Barrie no escribió eso para asustar a nadie. Lo escribió porque era lo único que conocía. Un mundo donde amar significaba perder y donde olvidar era la única forma de sobrevivir. Cuando murió, dejó los derechos de Peter Pan a un hospital infantil. Muchos lo vieron como un acto noble. Pocos notaron la ironía. Una historia nacida del trauma y la muerte, financiando la lucha contra aquello mismo que la había creado. Hoy contamos Peter Pan como un cuento sobre volar, sobre no crecer, sobre la magia de ser niño. Pero debajo de todo eso hay otra historia, más antigua y más honesta. La historia de un hombre que aprendió demasiado pronto que crecer podía romperlo todo. ¿Y qué pasó el resto de su vida? Intentando congelar el tiempo para no perder a nadie más. Y quizá por eso Peter Pan nunca fue un héroe. Fue una advertencia, porque hay lugares de los que no se vuelve creciendo. Y hay infancias que, si no se sueltan, terminan devorando todo. Y así, la historia fue llegando lentamente a su final, sin avisos ni fuegos artificiales, como llegan las cosas que no quieren ser vistas. Nunca terminó en una isla lejana ni en un cielo lleno de estrellas. Terminó donde siempre había comenzado, en un niño que aprendió demasiado pronto que crecer podía significar perderlo todo. Un niño que decidió, sin saberlo, que el tiempo era el verdadero enemigo. Peter Pan no nació para enseñar a volar, nació para no caer, para quedarse suspendido justo antes del golpe, justo antes del cambio, justo antes de que algo se rompiera otra vez. Cada historia, cada juego, cada niño nuevo era un intento más de mantener ese equilibrio imposible.
Pero el tiempo siguió avanzando, incluso cuando nadie quería mirarlo. Los niños reales crecieron, se marcharon o desaparecieron. Las casas se vaciaron, los parques quedaron en silencio. Y las risas que alguna vez llenaron nunca jamás se fueron apagando una por una. Con los años, el cuento se volvió más suave. Se llenó de música, de colores, de promesas que no dolían. Se volvió fácil de contar, fácil de creer. Nadie preguntó qué había debajo, porque mirar demasiado profundo habría significado recordar. Y así, Peter Pan quedó flotando en la memoria colectiva como un símbolo hermoso, un niño eterno, un sueño, algo que parecía seguro porque no cambiaba, algo que parecía inocente porque no avanzaba. Pero hay historias que, si se escuchan con atención, cuentan otra cosa. Hablan de lugares donde quedarse para siempre no es una elección, sino una trampa silenciosa. De infancias que no se sueltan porque hacerlo duele demasiado. De recuerdos que se congelan, no para ser protegidos, sino para no volver a perderlos. Y quizá por eso, cuando alguien vuelve a decir que Peter Pan es el niño que nunca crece, algo ya no suena igual. Como si detrás de esa frase hubiera un eco antiguo, casi imperceptible, recordando que no todo lo eterno es bueno. Porque hay cuentos que no se escribieron para dormir a los niños. Se escribieron para que los adultos pudieran sobrevivir. Y algunos, sin saberlo, nunca despertaron de ellos. Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue que tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.